le quitas la camarita, ¿vale? Ya está grabando. Alexa, pon Ludovico en audio. Reproduciendo de forma aleatoria canciones de Ludovico Einaudi en Amazon Music. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí muy contenta de estar en este lugar maravilloso donde se respira, no sé, la cuanticidad, la magia, el aroma, la buena vibra, todas esas cosas maravillosas. Bienvenidas, bienvenidos, si es que hay por ahí algún chico, bienvenidos. Muy contenta de poder compartir un rato con ustedes. Y vamos a hablar de muchas cosas, pero entre ellas, esas cosas que siempre nos permean el corazón. Uy, eso se oye como muy intenso, pero vamos a hablar de lo que son las emociones. Entonces, dentro de las emociones, bueno, yo quiero explicarles un poquito, vamos a mostrarles un poquito cómo sería la dinámica de la clase. Yo creo que podríamos empezar como explicando por qué es tan importante, de dónde salieron, un poco la evolución de quiénes somos, por qué somos así. Y luego entrando ya en materia, pues definir por qué las emociones están ahí, por qué las sentimos, cómo las gestionamos, cómo ayudamos a gestionarlas, qué nos hace aumentar nuestra frecuencia vibratoria y qué nos hace disminuirla, ¿vale? Entonces, yo creo que podemos trabajar un poquito con preguntas, las que puedo ir contestando las contesto y las que si no, pues bueno, al final damos un ratitito, porque además les tenemos por ahí una sorpresita linda, entonces le platicamos al rato, ¿vale? Entonces, ¿les parece si empezamos a compartir por ahí pantalla y vamos viendo un poquito esto? ¿Así? ¿O le pongo toda la pantallita? Sí, toda. ¿Aquí? Ahí. ¿Ahí? Pues creo que ya se ve. Creo que aquí es así. ¿Así? Ah, ok. Bueno, listo. Sí. No sé si ya vean por ahí la pantalla. Si alguien me puede hacer con su dedito así, se lo agradecería muchísimo. ¿Sí se ve? No veo manitas. O alguien que me conteste en el chat o algo, ¿sí? ¿Sí ya se ve bien la pantalla? Pues no sé si me escuchen o no me escuchen. Pero... Ok, bueno, Corena, ¿me ves por ahí? ¿Sí se ve la pantalla, hermosa? Gracias, mi Rosy preciosa. Ok, pues bueno, vamos a iniciar esto con un poquito cómo son las emociones y si las gestionamos o no las gestionamos y en qué líos nos mete esa onda.
de las gestiones y de las emociones, ¿ok? Entonces, nosotros obviamente somos seres emocionales. ¿Con quiénes compartimos las emociones? Pues las compartimos prácticamente con todos los mamíferos, somos emocionales. Ustedes han visto que todos los mamíferos cuidan a sus cachorros, todos los mamíferos son como juegan, dan cierta idea de que están sintiendo, de que hay una unión basada no solamente en competencia, sino en una emoción de estar juntos, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos empezando a hablar de la evolución. Pues bueno, nosotros creo que ya en muchas ocasiones Virginia y varias personas que han hablado en algunos talleres han hablado acerca de los cerebros que nosotros poseemos, que por supuesto tenemos uno, pero que se divide en varias porciones diferentes que nos dan idea y nos ayudan a diferentes situaciones. Uno de ellos es el primitivo, es el cerebro reptiliano. Este cerebro reptiliano es la zona más antigua y bueno, pues alude el nombre a que el parecido del cerebro de los reptiles que se desarrolla unos 500 millones de años. Y ahora, bueno, ¿y para qué hablo de este cerebro reptiliano? Porque imaginemos que nosotros fuimos en algún momento en nuestra evolución una célula que flotaba en el mar, que no tenía nada más que flotar. No hacía otra cosa más que atrapar alimentos a través de las membranas y lo único que hacía era flotar. No necesitaba nada más para subsistir. Entonces, atrapaba el alimento, se reproducía, eliminaba el alimento, respiraba y tan tan. Y hasta ahí se acababa el asunto. Entonces, prácticamente este cerebro reptiliano pues tiene que ver sobre todo con lo que son las emociones. Pero estas emociones que tienen que ver con, bueno, no emociones, esto tiene que ver con la sobrevivencia vil, con si como, si no como, si me puedo reproducir o no, porque si no me reproduzco, mi especie no va a sobrevivir y entonces es importante reproducirme. No me puedo quedar con todo aquello que ya no ocupo dentro del cuerpo, que eso lo deberíamos hacer a pesar de no ser sobrevivencia, y desecharlo, y además que preservar mi especie. Y entonces por eso me puedo reproducir. Y ustedes han visto un cerebro reptiliano que en algún momento, los reptiles ustedes ven que son, ¿han visto alguna vez un reptil amistoso, cariñoso, que cuando le hables te mueva la cola o te levante las, ¿no? las patas o algo? Pues no. Obviamente ellos no tienen esta parte límbica, esta parte emocional que muchos otros animales sí la poseemos, ¿ok? Y después en el desarrollo, esta célula que flotaba en el mar fue necesitando, al reproducirse, de empezar a moverse para a lo mejor ganar el alimento al otro un poco. Y entonces empezó a desarrollar, pues a lo mejor medios de motilidad. Y estos medios de motilidad que empezó a desarrollar le permitieron ir a otros sitios y entonces empezó a ver, a lo mejor en otros sitios había más sol, había menos sol, esto hablo del mar, nosotros iniciamos en el agua salina, y entonces este flotar, pues a lo mejor las condiciones diferentes hacían que empezase a haber una diferenciación en esta evolución. Y obviamente, pues ahí a lo mejor al ser más, pues había necesidad de movernos para otro lado para encontrar a lo mejor alimento. Y entonces al encontrar alimento en otro lugar, a lo mejor ahí había poco oxígeno. Y entonces empezamos a desarrollar cosas. Y ahí es donde fuimos desarrollando otra parte del cerebro, ¿cierto? Para poder sobrevivir, pero además adaptándonos a los cambios que estaban sucediendo en aquel mundo prehistórico, ¿no? En aquel mundo de hace millones de años. Bien. Pues este cerebro humano, voy a pasarles primero otra diapositiva y luego regresamos aquí. Ok, nosotros cuando nos desarrollamos como seres humanos,
vamos pasando por una serie de cosas. Y si ustedes ven el desarrollo embrionario, podríamos ser primero esa célula que flota nada más, que no tiene mayor cosa, que se desarrolla en un medio acuoso, como podía ser nuestro líquido amniótico. Pero vamos siendo un poco reptiles, con colita, y vamos moviendo branquias hacia acá para poder formar la nariz. Los ojos también vienen de atrás hacia adelante. Es decir, si nosotros vemos en nuestro desarrollo embrionario, pasamos por todos los estados de la evolución de las especies. Y entonces en esta evolución de las especies vamos adquiriendo diferentes necesidades. La primera es sobrevivencia, pero después de la sobrevivencia, entonces empieza a haber otras situaciones que empiezo yo a diferenciar algunos órganos. Unos para respirar, otros para comer, unos para reproducirme, otros para desechar, pero entonces los tengo que separar y proteger. Y ahí empiezo a crear unas membranitas que empiezan a separar estos elementos y hacer que sean un poco más especializados. ¿Y eso qué tiene que ver con las emociones? Para allá vamos. Entonces empieza a hacer estas membranas y de alguna forma empieza a haber necesidades diferentes de este ser que en algún momento va desarrollándose. Entonces, en estas necesidades después va habiendo más y más porque se siguen reproduciendo, pero a lo mejor a este que está más en el sol, pues a lo mejor es de un color y este que está más en la oscuridad es de otro color. Y entonces empieza a haber algo que nosotros denominamos competencia. Y cuando empieza a haber competencia, las cosas empiezan a poner buenas. Porque entonces en las competencias, bueno, yo estoy intentando ganar primero ese alimento, yo estoy intentando primero llegar al sol antes que otro, estoy primero tratando de llegar a esa planta que me hace bien, estoy primero tratando de llegar a desovar antes que este otro, porque allá si desovo están más protegidos los huevos. Y empiezo a tener lo que es la parte de competencia, ¿cierto? Pero después resulta que prácticamente nosotros nos podíamos reproducir solos, pero llega un momento en que vamos a necesitar del otro. Y cuando necesitamos del otro, ahí es donde se empieza a poner bien bueno. Porque cuando necesitamos del otro, tienes que comprometer un poco el querer estar con el otro. ¿Y cómo le hago para querer estar con el otro? Pues que a lo mejor cause placer estar en cercanía con otro igual a mí, alguien como yo. Y entonces ahí empieza a desarrollarse esta parte del cerebro límbico, en donde voy a necesitar cuidar del otro para yo sobrevivir. Y ahí es donde las emociones empiezan a surgir. ¿Ok? Entonces, ahora sí volvamos a esta parte, que era el cerebro humano. Este cerebro humano que nosotros tenemos, pues obviamente tiene esta parte reptiliana, que nos habla del instinto, de la sobrevivencia, ¿no? Tenemos esta parte del cerebro mamífero, que ya nos habla de la emoción, es decir, ustedes han visto los leones y las leonas, cómo cuidan a sus hijos, cómo en algún momento hay una competencia para que gane el macho más bueno para sobrevivir en ese lugar. Y entonces, él escoge, él se pone a pelear enfrente de los demás para demostrar poder, pero las hembras son quien elige al macho. Y entonces empieza a haber ya un apareo. Y ahí empieza a haber una manera de querer yo cuidar al producto de ese apareo, que sería los hijos, ¿no? La descendencia. Y entonces ahí todos los mamíferos, bueno, pues poseemos esta parte de emoción y tenemos lo que sería el cerebro límbico. Y vamos a hablar un poquito del cerebro límbico más adelante, más desarrollado. Y luego llegamos, por supuesto, a lo que sería la neocorteza. La neocorteza es algo que solamente los humanos tenemos, no lo tienen ni los mamíferos, mucho menos los reptiles, ¿ok? Los pescados, bueno, nada de eso tiene una situación como un neocórtex. El neocórtex es esta parte que nos diferencia, que nos hace tener personalidad, que nos habla de tener una manera de discernir, de decidir, de tomar en cuenta cosas
de desechar unas y tomar otras, ¿no? Y eso somos los humanos. Entonces, nuestro cerebro humano se forma a través de toda esta evolución donde fuimos siendo primero esta célula flotante en el mar hasta ser lo que ahora somos. Pero toda esa información genética obviamente está en nuestras células. Y al estar en nuestras células, pues tiene que ver con nuestro desarrollo. Y nuestro desarrollo embrionario, pues así nos lo marca y nos lo muestra. Si ustedes volvemos a esta nueva diapositiva, pues somos primero una célula por ahí, ¿no? Nos vamos dividiendo y después tenemos esta colita como reptil, ¿no? Y después vamos haciendo que tengamos extremidades hasta que finalmente nos parecemos a los que ahora somos, con este cerebro que es capaz de retener información de sobrevivencia, de retener información de emociones, de estar en otro sentido, y también tenemos este cerebro, ahora nosotros, de discernir, ¿ok? De decidir. Y ahorita les cuento algo. Yo me acuerdo que mi hija siempre decía que se quería ir a estudiar fuera de Veracruz, finalmente se fue a estudiar a Monterrey. Y algún día me habló llorando así con de esos llantos así de, ¡ah! ¿No? Y le dije, ¿qué pasa? Me dijo, ya entendí de qué es la vida, ya entendí lo que se trata ser adulto, es decidir si me voy a levantar, decidir si me voy a bañar, decidir qué voy a desayunar, decidir ir a la escuela o no, decidir si ya que voy a la escuela estudio o no. Y me dijo, ¿y eso es difícil? Pues sí es difícil, pero de eso se trata, de aprender, ¿no? Y todo eso es a través de esta neocorteza. Y bueno, tenemos por ahí seis emociones básicas, ¿no? Estas 6 emociones básicas, bueno, pues son felicidad, ¿no? Que es la que nos da la energía y nos permite distinguir qué es lo que nos agrada y nos permite tener una sonrisa. La tristeza, ¿no? Que es asimilar las situaciones negativas y pedir ayuda a otros. El miedo, que es anticiparnos a situaciones peligrosas, porque si no sintiéramos miedo no tendríamos la capacidad de resguardarnos y de sobrevivir. El enojo, que nos ayuda para defendernos de las agresiones. La sorpresa, que nos da mayor concentración para los cambios del ambiente. Y el asco o la aversión, escapar o evitar situaciones desagradables o dañinas. Y estas emociones básicas prácticamente son las que todos los días sentimos un poco cada vez. A veces todas, a veces una, a veces dos. En el día pasamos por las 6 emociones. En el caso, por ejemplo, de los adolescentes que están en esta exploración de soy adulto, soy niño, soy adulto, soy niño, pues obviamente pasan por estas situaciones siempre, ¿no? Porque algo que puede ser desagradable o dañino puede ser un adulto para un adolescente. Entonces se separan de los adultos. La sorpresa puede ser algo que de repente me lleva a cambiar de un ambiente a otro. Y estas emociones básicas son normales, son naturales, todos la tenemos, ¿no? No existe una persona que diga, ah, yo no soy emocional. Pues al decir que no es emocional, está siendo emocional, ¿no? Entonces, estas emociones básicas nos ayudan a permanecer como especie, a sobrevivir y a perpetuar esta especie, ¿no? Porque de eso se trata un poco. Ahora, ¿qué nos hacen estas funciones? Bueno, imaginemos que nosotros crecimos siendo de esta celulita a lo que ahora somos y pasamos por una serie de funciones adaptativas. Por ejemplo, el miedo, si no sintiéramos miedo, pues no protegeríamos nuestra integridad tanto física como psicológica. ¿Qué pasa? Imagínense ustedes que de repente pasan por una casa y los barrotes de esa casa son más grandes de lo normal y de repente les sale un perro ladrando súper fuerte y les abre el hocico. ¿Saltan o no? Pues probablemente sí,
¿no? Y ese salto hacia atrás, eso lo que está ocasionando es este miedo, pero lo que estoy haciendo al saltar hacia atrás es proteger mi integridad física y proteger obviamente mi integridad psicológica, ¿no? Ante estas situaciones que nosotros vivimos todos los días como de estrés, pues estamos un poco en esta situación de sobrevivencia, de proteger nuestra integridad, ¿sí? En el caso de la sorpresa, pues la sorpresa nos reorienta a buscar soluciones creativas en situaciones nuevas. Imagínense que nosotros como niños vamos pasando de edad en edad y vamos pasando a lo mejor de estar con mamá todo el tiempo los primeros 3 años a pasar a estar en una escuela cuando entras quizás a tu primera escuela, que puede ser antes del kinder, ¿no? Y ahí, pues hay que buscar una solución creativa a una situación nueva. Nos sorprende estar en otro lugar con diferentes cosas que no veíamos, pero entonces es cuando empezamos a aprender. Y cuando empezamos a aprender, empezamos a tejer una serie de redes neuronales que van siendo diversas. Es decir, no es que no hayamos nacido con redes neuronales, pero las redes neuronales que nosotros vamos teniendo son las que vamos necesitando un poco y las que vamos ejercitando. Y les voy a poner aquí un ejemplo. Un bebé en una cuna llora, porque además el ser humano tiene los cachorros, digamos, menos aptos para sobrevivir de todos los demás. O sea, si nace un venado, el venado camina cuando nace, pero si nace un niño, pues ni siquiera se mueve casi, ¿no? Entonces, yo, ¿qué es lo que hago para que alguien supla o me supla lo que yo requiero? Pues llorar, ¿no? ¿Y ese llanto será de una emoción como tal? O sea, ¿lloro porque me duele algo, porque me entristece algo? No, lloro porque necesito algo. ¿Y qué es lo que necesito? Pues a lo mejor comida, a lo mejor que me cambien, a lo mejor sentir un poquito de calor porque tengo frío, a lo mejor estoy incómodo, a lo mejor tengo un dolor, a lo mejor simplemente quiero sentir a mi mamá cerca después de que estuve dentro de ella 9 meses, pues a lo mejor lo que quiero es sentirla cerca, ¿no? Entonces, en esta situación lo que nosotros vamos aprendiendo son a tejer redes neuronales. Entonces yo digo, si lloro de esta manera, mi mamá corre y viene y me atiende. Y son las primeras redes neuronales que vamos formando. Pero también todas las cosas que nuestros papás dicen alrededor de nosotros desde el embarazo, como, chin, hubiera sido niña. No, hubiera sido niño. No, hombre, si es niño, que juegue fútbol y que haga... Y el pobre niño ya va teniendo una idea y una serie de redes neuronales que lo comprometen a cosas. Y entonces, en esta situación, bueno, pues ya vamos tejiendo redes neuronales. Ahora, que si las vamos, cada vez vamos al mismo sitio, pues esa red neuronal se hace muchísimo más fuerte. Si nada más vamos una que otra vez, pues puede ser que se destruya y ya no más esté, ¿no? Porque además nosotros, ahora cada vez que necesitamos algo, no lloramos. Bueno, conozco gente que sí, pero no, normalmente no lloramos, ¿no? Hablamos. Y entonces estas redes neuronales de aquel llanto, pues seguramente se quedaron por ahí perdidas en la nada. Ok, ¿cuál es otra emoción que nosotros sentimos? Es la aversión. Esta aversión, que puede ser como asco también, como nos produce un rechazo de aquello que puede ser dañino para nosotros. Es decir, si yo soy un niño y yo veo un adulto y ese adulto quizás sé que puede dañarme porque a lo mejor es muy agresivo o a lo mejor porque me hace cosas que a mí no me gustan, produzco aversión, ¿no? Y esa es una emoción de adaptación para sobrevivir, ¿ok? La otra de las emociones que nosotros creamos es la ira. Una cosa es la ira y otra cosa es el coraje. La ira es un poquito, nos orienta a la destrucción de obstáculos en la consecución de nuestros objetivos. Es decir, si yo de repente estoy muy enojado porque veo algo, a lo mejor si yo voy huyendo, soy capaz de tener la fuerza para ir rompiendo los árboles y destruir los obstáculos que tenga que tener ahí.
Pero esta ira tiene una razón, que era finalmente adaptarnos para sobrevivir, ¿ok? Lo que pasa es que de repente nos volvemos iracundos y nos metemos en esa misma secuencia todo el tiempo y ahí es donde empezamos a tener problemas. Luego existe lo que es la alegría, que qué cosa tan bonita, ¿no? Nos enfoca a repetir conductas que nos llevan a sensaciones placenteras. Es decir, si a mí me gusta cantar y yo canto muchas veces, bueno, pues entonces a lo mejor estoy en esta sensación de alegría. Si yo estoy trabajando en John Living y puedo alcanzar un rango, y este rango me lleva a la consecución de este objetivo, destruyendo todas aquellas apatías que a lo mejor lo hice a través de algo que me enseñó la ira, pues entonces me enfoca a repetir esas conductas. Y entonces sigo prospectando, prospectando, prospectando para lograr esa alegría, ¿ok? La otra emoción que puede aparecer aquí es la tristeza. Y esta tristeza nos permite integrar una pérdida o un daño en nuestra historia personal sin que nos produzca daño. Es decir, si yo siento tristeza, voy sintiendo algo que me hace estar más lento, menos receptivo, más enclaustrado, y a lo mejor esto, el estar más conmigo, me permite integrar esta pérdida o este daño en la historia personal, y esta es la función adaptativa de las emociones. Es decir, todas las emociones surgieron para adaptarme al medio y para darme la posibilidad de sobrevivir. Lo que sucede es que ahora nos quedamos en una que otra, y esa es la bronca, ¿no? Ese es lo que nos mete en un lío, pues ya no tan padre, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de, bueno, y entonces, ¿cuál es la emoción y cuál es el sentimiento? La emoción sería la primera reacción que experimentamos frente a un estímulo y tiene que ver directamente con el sistema límbico. El sistema límbico es aquel que lanza la emoción. Es decir, vamos nosotros, por ejemplo, caminando por la calle y de repente está sonando una canción que yo oía cuando yo salía de la secundaria y estaba el señor que vendía los pepinos afuera y era un momento para mí súper padre salir de clases, ver con mis amigas, comerme un pepino, estar fuera de la escuela. Pues entonces, a lo mejor, si yo siento el olor del pepino o si a lo mejor voy pasando y oigo esa música, me voy a esa emoción que generó algo, a ese recuerdo que generó una emoción y que tiene que ver con mi sistema límbico, ¿no? Entonces, el sentimiento sería esa emoción, ese resultado de esa emoción, más el lóbulo frontal, lo que tenemos que ver con el neocórtex. ¿Cómo? En estas situaciones en donde, por ejemplo, todos fuimos de viaje a lo mejor cuando éramos chavitos una excursión. No sé si les tocó a lo mejor ir en un rato, pero a lo mejor podíamos acampar en esa situación y siempre de regreso había parejas. En los viajes de escuela eso sucedía mucho. O había una serie de cosas. ¿Y eso qué era lo que lo favorecía? Bueno, pues era la emoción que yo sentía en hacer este cambio, en estar en este lugar padre, en estar con toda esta gente, pero además pensar, este hombre me gusta porque tiene la barba así, porque tiene el ojo así, porque tiene la frente hacia afuera, que se tapa el sol, entonces se ve muchísimo más hombre, más varonil, bla, bla, bla. Entonces ahí ya tenía esa emoción pegado a lo que yo estaba pensando con mi neocórtex o con mi corteza cerebral, ¿no? Y la respuesta a este sentimiento puede ser física o mental. Y bueno, ahí ya tenemos que ver con estos neurotransmisores que genera todo nuestro eje endocrino, como puede ser la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. En el caso de la dopamina, por ejemplo, cuando nosotros recién empezamos a salir con alguien, no le ves ni lo feo, ni si le huele feo, ni si trae un barrito, o sea, estás tan en la emoción que no te das cuenta de qué es lo que está pasando, pero ahí lo que tienes es un neurotransmisor dándote vueltas, que es la dopamina. ¿Ok?
Y la dopamina, pues te trae, de ahí salió el nombre de dopado, como medio, ¿no? Como que no ves toda la realidad, sino que flotas un poco en lo que crees que es y en lo que te emociona y ay, qué bonito, ¿no? La noradrenalina, que tiene también que ver con estas cosas gratas, ¿no? De hacernos estar como alegres, medio eufóricos, y la serotonina que nos permite sentirnos felices, alegres, con una frecuencia vibratoria alta, ¿no? Y si una emoción dura mucho tiempo, lo que puedo hacer es que se convierta en una emoción, porque su duración es proporcional al tiempo en el que pensamos en eso. ¿Ok? Entonces, si yo estoy pensando en esta época de pandemia, ay, estoy encerrada, esto quién sabe cuándo va a pasar, se murió y se murió no sé quién, y entonces están habiendo una serie de cosas terribles, pues ahí yo lo que tengo es una emoción prolongada que estoy pensando, le estoy metiendo idea y que yo ya estoy en mucho tiempo en ello, entonces pues ahí ya tengo un sentimiento. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se gestionan las emociones? Y vamos un poquito otra vez a recordar a ese niño en la cuna, ¿ok? Si ese niño en la cuna, cuando nosotros tenemos de 0 a 3 años, no sabemos bien que nosotros somos diferentes a mamá. Empezamos a saber que somos diferentes a mamá después de los 3 años. Pero los primeros 3 años, cualquier emoción que yo sienta, mi mamá la suple. Es decir, si yo tengo asco, tengo una aversión, tengo miedo, mi mamá va y me levanta y me cuida y me da lo que yo necesito. Entonces, ¿quién es la responsable de la gestión de las emociones en ese tiempo? Pues obviamente mamá o la persona que la haga de mamá, ¿no? Y entonces, si yo veo que cada vez que yo lloro alguien se acerca a la cuna y me levanta, pues qué padre, ¿no? Porque sé que alguien me escucha, estoy seguro, voy a ser capaz de sobrevivir, etcétera, ¿no? Mi sobrevivencia está bien, mis emociones están bien, todo está perfecto. Pero si yo lloro y lloro y lloro, y como sucedía con algunas abuelas que decían, déjalo que desarrolle los pulmones, que llore y que yo, pobre criatura, porque esa criatura no estaba desarrollando los pulmones, estaba desarrollando un terror, porque no sabía si iba a venir alguien a resolverle eso que estaba sintiendo, y entonces estaba pasando por una situación de problema. ¿Ok? Entonces, si yo soy un niño que toda la vida cuando lloró mamá me atendió, seguramente voy a gestionar muy bien mis emociones. Pero si soy una persona que mi mamá pues iba ya cada miércoles de San Juan a verme, pues probablemente yo no sea una persona que gestione adecuadamente sus emociones. O puede ser una mamá que a veces sí y a veces no, pues esto de estar un poco en el sí será, no será, ¿cómo será? Esto de estar en la incertidumbre tampoco me ayuda. Y entonces quizás la gestión de mis emociones no sea tan buena. ¿Ok? Entonces, tenemos la gestión de emociones que se da a nivel fisiológico, en donde son procesos involuntarios. La primera reacción es que aumenta el tono muscular, la respiración y se producen cambios hormonales. Es decir, cuando yo siento una emoción, por ejemplo, vamos a suponer que tú abres la puerta de tu casa y ves que no hay muebles, que se llevaron tus muebles, ¿no? Pues a lo mejor tu hija te quiere dar una sorpresa y se lo llevó a una casa nueva y después te va a decir, ay, fíjate que te compré una casa, o tu pareja, o no sé, ¿no? Pero la primera cosa que tú piensas es, ¿qué pasó? Y ante eso tú desarrollas una respiración diferente, tus latidos del corazón son diferentes, se producen una serie de cambios hormonales en ti. Entonces son procesos fisiológicos que ocurren ante cada emoción. También existen los cognitivos, es decir, la información que procesamos de manera inconsciente como consciente. Es decir, si por ejemplo llegaba mi mamá a la cuna y decía, no, pero ya sé que mi mamá se tarda, pero llega, me va a dar de comer, me va a tapar. Entonces yo ya ahí tenía una información que procesaba a nivel consciente con mi córtex,
pero también con la parte de sobrevivencia, que yo ya tenía una experiencia previa y que yo ya había desarrollado una red neuronal ahí, ¿sí? Y las conductuales, que podían ser el movimiento del cuerpo, el tono de voz, de la cara, que son las microfacciones que un niño sí ve. El niño siempre ve las microgesticulaciones de la gente y a un niño es difícil que tú le engañes. Si tú por ejemplo, si tú le hablas lindo, ¿no? Y le dices, ay, pequeño, te quiero. ¿Por qué nosotros cuando vemos a un bebé hablamos así? Cambiamos el tono de voz, hacemos una cara distinta, hacemos un tono distinto, pues porque estamos en esta parte de que los movimientos del cuerpo, el tono de la voz y la cara, la gesticulación, esta microgesticulación, pueda arrojar una conducta y que ese niño pueda ver esa conducta. ¿Ok? Entonces, si un niño llegas y te le acercas de esa manera, pues el niño seguramente no va a llorar. Pero si tú llegas con un movimiento brusco, le gritas y tienes una cara de, pues obviamente el niño va a llorar y sus emociones pues no las va a gestionar porque eso le va a causar pues como miedito, ¿ok? Bueno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer que nuestros niños, nosotros también a nuestro nivel, podamos expresar nuestras emociones? Primero es no eliminar las emociones desagradables, no decir que no existieron, sí existieron, ahí estuvieron, pero es verlas, ya pasaron, ya no están, pero sí existieron. No es como desapartar. No sé si ustedes en algún momento de la vida, las personas que son como de mi edad, seguramente vieron una película hace muchos años que se llamaba El Príncipe de las Mareas, donde obligaba a una mamá a los hijos a ocultar una violación de ellos y de ella misma, pero además a no expresarla, de no decirlo, pero además a no decirlo, sino que a comportarse como si todo hubiera sido normal, como si se hubiera eliminado esa emoción desagradable. Y los hijos, en esta historia, pues van teniendo un problema de conducta muy fuerte, un problema conductual que va con un terapeuta, con un psicólogo, con un psiquiatra, y un hijo que le cuesta mucho trabajo gestionar las emociones. Entonces, es no eliminar las emociones desagradables, verlas, observarlas y saber que existieron. Después es ofrecer espacio a los niños para relaciones sociales saludables. Llevarlos a un lugar donde vean que la gente ríe, que la gente habla, que la gente corre, que la gente se relaciona, no tenerlos en una casa todo el tiempo. Yo sé que la pandemia existe ahora, pero no ha existido todo el tiempo y hay espacios en donde puedes ir con tus hijos y pueden ellos ver, por ejemplo, que hay pájaros, que hay parvadas, que hay cardúmenes en algunos lagos, en algunas lagunas, en algún lugar, que pueden ver el bosque, que pueden ver los árboles, es decir, ofrecer a los niños espacios de relaciones sociales saludables. Reconocer cuáles son nuestras propias emociones, cómo me siento durante el día, dónde estoy durante todo el día, en la zona de ser positiva o en la zona de ser negativa, dónde ando, ¿no? Permitir que los niños se equivoquen, porque si no se equivocan no hay aprendizaje. Si yo me equivoco, necesito darme cuenta cómo debe ser de verdad y entonces puedo hacerlo diferente. Enseñar a los niños a ponerle nombre a las emociones. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, estás enojado, estás triste, estás contento, tienes miedo. Ponerle nombre a las emociones, que los niños sepan que eso que están sintiendo tiene un nombre, ¿ok? Dar importancia al lenguaje emocional a través del cuerpo. A lo mejor el niño tú le preguntas, es como estas relaciones de pareja o de, no sé, que le pregunta ahí, ¿qué tienes? Nada, ¿no? ¿Pero qué tienes? Nada.
nada, le contestas un nada diciendo, sí, estoy enojada, sí, estoy, ¿no? Pero tú dices nada. O sea, como que no le estás dando valor a eso. Entonces, hay que dar importancia al lenguaje emocional a través del cuerpo. ¿Cómo está el niño? ¿Está triste? ¿Está apretado? ¿Está serio? ¿Está por allá acurrucado? ¿Está alegre? ¿Está abierto? ¿Mueve sus manos? ¿Cuál es la importancia de ese lenguaje emocional? Bueno, pues percibir cómo están los hijos, cómo están esos niños. Otra de las cosas es favorecer el desarrollo de la empatía. Que se pongan en los zapatos del otro. Esto nos cuesta mucho trabajo ahora que cada vez hay menos niños, ¿no? Que normalmente hay muchos hijos únicos. Uy, cómo cuesta trabajo desarrollar la empatía en los niños. Que el niño se ponga en los zapatos del otro niño, ¿no? Ese desarrollo de la empatía nos ayuda tanto a que un niño pueda compartir, a que un niño pueda ponerse como un poco en el otro lugar. Yo me acuerdo que cuando nosotros éramos niños íbamos a la escuela y nos peleábamos y nos gritábamos y nos hacían burla, pero como que había toda una cultura de desarrollar empatía. Ahora, entre estar todo el tiempo en muchos medios, que son los medios como esto, los medios electrónicos y demás, no desarrollamos la empatía en los niños y eso les cuesta mucho trabajo ponerse en los zapatos del otro y entender qué es lo que al otro le pasa, ¿no? La familia tiene que ir de la mano con la escuela, pero además quien debe educar es la familia, no la escuela. Y que además, bueno, vayan complementándose una que otra cosa. Y la otra es enseñar a los niños a decir lo que quieren. Porque sucede que, por ejemplo, luego algunas mamás, yo oigo, les dicen al niño, pon cara de que quieres pizza para que tu papá te compre pizza. ¿Cómo que pon cara de que quieres pizza? ¿No? No, enseña a los niños a pedir lo que quieren, porque cuando sean adultos no va a saber qué quiere, ni va a poderle pedir a su pareja, a su amigo, a su trabajo, a lo que sea, qué es lo que quiere. Hay que permitir expresar todas esas cosas, ¿ok? Nos cuesta mucho trabajo aprender eso, ¿sí? Y bueno, ¿alguna que otra vez? Nosotros tenemos, creo que ya se terminaron mis diapositivas, pero nosotros tenemos entonces en este cerebro límbico, tenemos una parte que se llama amígdala y tenemos otra que se llama hipocampo. Esos son los responsables de sentir, de captar lo que pasa y de ver cómo lo gestiono, ¿sí? Si yo tuve una mamá y un papá que me cargaban a ambos, me hablaban con cariño, me resolvían las situaciones, pero además mi papá me llevaba afuera a que conociera el mundo, seguramente voy a ser una persona que puede gestionar perfectamente bien sus emociones y que seguramente desarrolló muy bien a través de la amígdala esto que percibió, pero además también desarrolló perfectamente bien un hipocampo para ser un adulto que resuelva, que asuma y resuelva. Pero si no, pues no quiere decir que estás perdido y ya no hay ninguna otra cosa que hacer. Siempre se puede ver cuáles son las emociones que tuve ayer, darme cuenta cuáles fueron y transformarlas. No te vas a quedar con el yo siempre sufrí. Sí, a lo mejor sí sufriste, pero hay que cambiarlo. Hay que darte cuenta que hay muchas cosas agradables que puedes hacer. Para eso tienes un neocortes maravilloso, ¿no? Como humano, que puedes decidir cosas. Y todas estas cosas tienen que ver con estos aromas. ¿Cuántas de ustedes no llegan a la casa de abuelita o de la tía o al pueblo X? Por ejemplo, ahora que acaba de pasar la fecha de muertos, yo pasaba por algunas casas y olía incienso y eso me trasladaba a otros momentos de familia, de estar con gente diferente, de permitirme unas emociones distintas. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos en estos maravillosos frasquitos. Eso es justamente lo que tenemos aquí. Tenemos la manera de hacer
recordar a nuestro cerebro o soltar cosas a nuestro cerebro o darle valor a nuestro cerebro o sentir lo que la abundancia es. Porque además estos frasquitos al tener ese nombre pues vibran eso justamente que dicen. Entonces, para nosotros estamos vendiendo, no estamos vendiendo, estamos compartiendo una manera de expresar, de gestionar, de sentir la vida. ¿A través de qué? De aromas, ¿no? Y de sabores. Ahorita le acabo de poner mandarina y recuerdo cuando mi abuelo pelaba estas mandarinas que eran de cáscara muy gruesa, cómo olían sus manos. Y eso me llevó en el instante nada más de abrir el frasco con ese abuelo, a estar viéndolo en ese sillón. Eso es lo que nosotros tenemos de maravilloso aquí. Tenemos esta posibilidad increíble de compartir una serie de gestión de emociones. ¿Cómo puedo gestionar esa emoción? ¿Cómo puedo sentir menos miedo? ¿Cómo puedo sentir más felicidad? ¿Cómo puedo sentirme empoderada, valerosa, creyente, con un belief? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿En dónde lo pongo? Pues obviamente los vas a poner en los sitios que normalmente te llegan muy rápido a esta nariz, porque la nariz está conectada directamente con el sistema límbico. Y muchas veces, bueno, los vas a poder saborear con un agua, como la que yo tengo aquí, con mandarina. O puedes a lo mejor recordar, no sé, cuando vas a un lugar, a un pueblo, y yo algo que reconozco mucho son las especies. De hecho, me voy a comer algo y digo, esto debe tener pimienta, y debe tener mejorana, y debe tener tomillo, y debe tener... Y me recuerdan cosas, y me hacen sentir y ver la vida diferente, y gestionar las emociones de diferente manera. Todas las cosas que yo puedo estar viviendo van asociadas a una emoción. No puedes vivir sin emociones. Eres un ser emocional. Y entonces esas herramientas maravillosas las tenemos con nosotros en esta compañía, en esta maravillosa escuela de entender que a través de los aromas puedo ser una persona completamente diferente. Puedo gestionar mis emociones. Puedo tener relaciones sociales saludables. Puedo tener salud, ¿no? Completa en todo mi cuerpo. Puedo ser empático. Puedo lograr lo que me proponga. Puedo decir lo que yo quiero. No emito juicios. ¿Para qué? ¿De qué sirven? A nadie le sirve emitir un juicio. No le sirve al que lo genera y mucho menos al producto del cual es juzgado, ¿no? Entonces, sí, esta herramienta de las emociones junto con los aromas son maravillosos. Y casi siempre hay, en todos los padecimientos o síntomas, siempre hay una emoción que está atrás, ¿no? Sintiéndose. Por ejemplo, alguien que tiene un problema de piel muy probablemente quiera contacto o quiera alejarse del contacto. Y entonces, en esta sensación, en esta época, por ejemplo, donde estamos muy desarraigados, unos están en su casa mucho tiempo, no han salido, pues lo que necesitan es contacto. Y entonces ahí nosotros podemos hacer cosas como sentir, a lo mejor trabajar con mi niño interior y con un inner child, o a lo mejor poder saber que puedo creer y que puede ser posible que mi plata esté aquí a la vueltita, y tener un belief junto con una abundancia, junto con un éxito, y yo puedo estar vibrando ahí, con estos aromas, con estas emociones, con esta gestión que mi cerebro límbico me da. Entonces, todo lo que nosotros hacemos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, es gestionar emociones, ¿no? Si voy a comer, ¿me produce placer o no? ¿Y cómo lo hago? ¿Como con prisa o me detengo a saborear cada cosa? ¿Cómo hago las cosas? Entonces, hay un mundo de cosas para aprender, lo que tiene que ver las emociones con los aromas. Y cada sistema,
cada órgano, cada función tiene algo que va aparejado con un aroma y que llega a una parte del cerebro límbico, y que ese cerebro límbico, porque ahí está también está el hipotálamo, me manda información a las diferentes partes del cuerpo. Y yo puedo prácticamente sanar a través de gestionar estas emociones que dieron origen a un síntoma. Entonces, de verdad tenemos el mundo a nuestros pies, primero para sanarnos nosotros, a la familia, a los amigos, pero además compartir bienestar, compartir esta sensación de poder trabajar contentos, de poder trabajar gestionando emociones, con lenguajes emocionales, con validez, con poder, con valor. Una persona que normalmente tiene un problema porque se fractura y se fractura y se fractura y se fractura, o tiene problemas musculares, seguramente tiene un problema de desvaloración, y ahí lo que necesita es valor. Entonces, de verdad, para cada situación que vivimos hay un aceite atrás que nos puede ayudar. Hay una cosa que entra a nuestro cerebro límbico que nos puede ayudar a gestionar esa emoción de la mejor manera para sanar. Entonces, ¿cómo ven las cosas tan maravillosas que tenemos aquí? Hay un mundo por aprender, porque el corazón nos habla de una cosa, los riñones nos hablan de otra, el hígado nos habla de otra, el estómago de otra, nuestro eje endocrino de otra, nuestras manos, nuestros dedos, nuestros dientes, nuestra espalda, nuestra columna, todos nos hablan de situaciones diferentes, de emociones diferentes que no gestionamos adecuadamente. Y lo podemos hacer a través de los aromas. Así que hay que celebrar que podemos tener esta herramienta tan poderosa y tan maravillosa con nosotros. Y hay un mundo de cosas por aprender, de verdad, de cada aceite, de cada gestión emocional, de cada enfermedad. Bueno, yo no me gusta llamarles enfermedad, de cada desequilibrio que existe en el cuerpo. Entonces, podemos aprender mucho a través de esto. Y a mí me gustaría poder seguir compartiéndose esta información, que además es extensa y nos va a ayudar muchísimo a entender quiénes somos, cómo somos, por qué somos de la manera que somos y a dónde vamos. Y a lograr nuestros sueños, ¿por qué no? Y a ser mejores personas, a cumplir misiones, en fin, todo eso que tiene que ver con nuestra razón de ser humanos. ¿Ok? Pues no sé si hay alguna duda por ahí, algo que quieran comentar, algo que quieran revisar. Voy a dejar de compartir la pantalla. No sé si haya algo que ustedes quieran saber, ¿no? ¿Alguien en el chat, algo que quieran? En fin, si les pareció clara la información, si fue demasiado, si fue, ¿qué fue? Cuéntenme. ¿Qué emociones sintieron? ¿Qué recordaron? ¿Qué pensaron? ¿Dónde andan? ¿No? Bueno, pues estamos en este espacio y a mí me gustaría, pues no sé si Virginia nos quiera compartir algo respecto a esto de las emociones, los aromas, las maneras de sentir la vida a través de estos aromas y cómo nuestro cerebro límbico gestiona las emociones a través de estos aromas. Pues entonces yo les dejo con nuestra cuántica, ¿no? Con nuestra persona que nos enseñó un poco a vibrar diferente y a meternos en este mundo mágico, porque todos por aquí, las que estamos aquí, somos sus hijas, sus nietas, sus bisnietas en esta organización y en este grupo, y entonces, pues seguramente algo tenemos que ver con esa manera de ver la vida y de entender las emociones y las cosas. ¿Ok? Pues, hasta pronto.
Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy bonita noche. Pues solamente aquí cerrando la charla de hoy, así que déjenos por aquí virtualmente el aplauso para nuestra química cuántica, para Yolanda Sofía. Un 555. Miren qué bonito, 60 personas conectadas por acá en Zoom. Además estamos haciendo transmisión en vivo en Facebook. Chicos, bueno, agradecerles su presencia. Ella es una experta dentro de este mundo de la biodescodificación de las emociones y ahora relacionándolo con la aromaterapia. Y de hecho, bueno, pues muchas gracias por conectarse. Los quiero invitar a que se sumen este diciembre, a inicios de diciembre, que es 5, 7 y 9, ¿verdad? Yolanda Sofía va a dar un taller, Mis aromas, mis emociones, toda esta biodescodificación biológica conectada a la aromaterapia para todos los que deseen sumar conocimiento de aromaterapia a su vida y de estos maravillosos aceites esenciales. Va a estar súper económico, tiene un costo de 500 pesos, es un taller de 3 días, 2 horas cada día, y bueno, lo vamos igual a lanzar al público, así que se va a sumar un montón de gente nueva. Por si quieren participar, porfa, me escriban a mí o a ella por privado, por donde hayan visto que yo les mandé la invitación a este Zoom. También hay gente aquí invitada de redes hermanas, así que pues igual están invitados a participar en este taller. Esto nada más fue una probadita de todo el conocimiento que nos va a compartir aquí nuestra querida Yolanda Sofía. Y les agradezco mucho su mágica presencia. Que tengan una hermosa y bendecida noche y continúen con sus actividades. Les mando un besote y un abrazo. Y hasta la próxima con algún tema interesante, ¿ok? Mándenme mensajito para inscribirse al curso o déjennos por acá su comentario, su teléfono, ¿ok? Un abrazote y nos vemos pronto.